Y recurrentemente el norte de Rocha es muy castigado por las inundaciones, cuando tenemos lluvias intensas, desborde de ríos y arroyos, y hace muchas décadas, creo que desde que yo me conozco por gente, no sé mucho, pero se habla de la regulación hídrica. El propio alcalde Martín Pintos también, en consonancia con lo que estoy diciendo, dice sí, se habla mucho, pero se ha hecho muy poco con respecto a la regulación hídrica, que apunta justamente a eso, a direccionar las aguas cuando hay crecientes, para que no suceda lo que sucede año por medio, a veces años sucesivos, que son inundaciones importantes que provocan las consecuencias catastróficas a veces en la producción. Recordemos que es una zona arrocera, que también hay ganado. Cuando hablamos de regulación hídrica, hablamos de proyectos que por ahí han atravesado los gobiernos y los distintos colores partidarios. Hace poco estuvimos, o sea, hacia el gobierno anterior, estuvimos hablando también de aquellas obras que se estaban haciendo también en el norte del departamento, que hacían que mucha de Era parte del agua que venía venía. otros gobiernos, ya se habla del canal número 2, del encajonado, sí. Todo eso viene de la dictadura, creo que. Bueno, pero cuando se creía el canal anterior. Sí, pero justamente el agua que venía hacia el canal anterior ni se iba a derivar hacia la laguna Merí. Bueno, eso también tiene seguramente sus pros para algunas personas, sus contras para otras. Toda esa mugre iba a ir a la laguna Merí. No, no la mugre, el agua en realidad, ¿no? Pero o sea, mucha mugre termina en la costa de la Coronilla, y no es de la Coronilla, viene arrastrada por todos los kilómetros del canal, ¿no? Viene arrastrado, exactamente, pero... ¿Quién dice que eso no va a suceder si llega a desaguar en la laguna Merí? Sí, bueno, ahí yo no podría decirte si sí o si no. Por eso, no sé. Creo que van a desembarrar un lugar para embarrar otro. Y es lo que más o menos venía pensando yo. Es como taparte yo. la cabeza para destaparte los pies. Habría que hablar un poco con las personas adecuadas para poder ver cuál es la situación que se está generando al momento. Pero en todo caso, Martín Pinto, alcalde de Ascano, seguimos en conversación con él porque nos dijo que es mucho lo que se habla, poco lo que se hace. Sí, hace muchos años que se habla de la regulación hídrica acá de la zona norte del departamento, pero la realidad es que se habla mucho y se ha avanzado poco. Es una de las problemáticas grandes. Si usted me pregunta cuál es la problemática de esta zona, le diría que esa es la más importante. Hay proyectos elaborados ya, porque aparte es increíble que nosotros en esta época nos sobra el agua y la tiramos a la laguna Merín, y después nos falta el agua dulce. Entonces, medio ilógico que no tengamos que no nos represemos para cuidarla, y cuando se desborda la dejemos ir, pero cuando está en niveles normales mantenerla para cuando llegue, sobre todo la época del riego del arroz, que generalmente nos falta agua. Es una obra muy importante, también somos conscientes de que es una obra con costos altísimos, pero sí muy necesaria para nuestra zona, y eso va a evitar el desborde del río, que trae consecuencias económicas muy importantes para nuestra zona, y que también eso repercute en las fuentes de trabajo de nuestra gente. También destroza cañería rural, rutas, o sea que lo que se invertiría en esa obra después lo recuperaríamos por otro lado con todo lo que nos ahorraríamos por el destrozo que causan las crecidas. ¿Tenemos registro de afectados por este temporal? En la ciudad, dentro de la ciudad de Las Canas, nosotros tenemos algunos casos puntuales de que gente que le ha entrado agua a sus hogares, sobre todo el día domingo, fueron estuvimos más complicados, pero fueron situaciones puntuales que las fuimos resolviendo, y el día de hoy no tenemos gente evacuada. Y con respecto a las zonas rurales y al posible desborde, ¿hay líneas de acción en las que se viene trabajando para tratar bueno, salvaguardar un poco a esas personas? Y bueno, en ese sentido no hay mucho por hacer. Nosotros acá, la gente de esa zona sabe cuándo va a crecer, y algunos se quedan dentro de los establecimientos y otras personas salen. Nosotros lo que sí estábamos empezando a hacer un relevamiento en seco, o sea, un relevamiento de dónde están las poblaciones cuando no pasa la inundación, para saber en momentos de inundación a dónde tenemos que ir. Obviamente que por tierra no vamos a llegar en caso de que se inunde, pero sí saber dónde están esas poblaciones. Es un trabajo que estamos haciendo con Daniel Silveira del SECOED, para tener por lo menos más organizado al momento de las inundaciones.
Hemos visto que has estado recorriendo el departamento y bueno, ahí seguramente pueden visualizar un poco, el departamento no, perdón, el municipio, y por ahí pueden visualizar un poco las zonas afectadas. Sí, o sea, nosotros recorremos permanentemente los puntos donde sabemos que son críticos. Ayer en la picada de los avestruces una persona intentó cruzar que quedó en la mitad del agua. O sea, aprovechamos la entrevista para decirle a la gente que si no conocen, que pregunten, que se informen, que no se tiren al agua porque es muy peligroso. Ayer una persona que no era de la zona tuvimos que rescatarla. Y recorremos permanentemente y bueno, eso también demuestra que el gobierno no es solo inaugurar obras, sino también estar cerca de los vecinos cuando pasan estas cosas. Creo que es muy importante y es una labor que es nuestra obligación desempeñarla y estar al lado de los vecinos en estas instancias.